Bienvenidos al canal de la omnipotente Palabra de Dios. Hoy hablaremos acerca de la verdad que nos hace libres, porque el propósito de la verdad es nuestra libertad en todas las áreas de nuestra vida. Porque en todas las cosas, no solo en la religión, siempre hay una verdad para encontrar. Y en estos tiempos de quietud por la crisis, hay mucha superstición futurista, religiosa en las redes sociales que solo traen confusión, porque todo lo desconocido se presta para manipular el pensamiento. No necesitamos a un jactancioso que nos diga, yo tengo la verdad, sino alguien que nos ayude a descubrirla, a encontrarla. En Hechos 17:11 dice que la iglesia de Berea eran nobles y escudriñaban las Escrituras para saber si lo que el apóstol Pablo y Silas decían era la verdad. Hoy también debemos hacer lo mismo, no importa de quién venga, pues es de nobles buscar la verdad y es necedad el no hacerlo. ¿Quién tiene la verdad? En el campo de la religión, nadie tiene toda la verdad absoluta, sino la verdad relativa. El apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Esto en parte es lo relativo. Y las verdades son relativas, depende la óptica de donde las estemos mirando. Y aunque tengamos parte de lo absoluto, lo relativo es debatible. Por eso hay tantas religiones en el mundo. El problema es cuando nos salimos de los parámetros de la verdad lógica y objetiva por el fanatismo, conduciendo a esclavitud en vez de libertad. Porque cuando nos vamos tras el fanatismo, dejamos a un lado la sabiduría. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, mas cuando venga lo perfecto, esto es lo absoluto, entonces lo relativo, lo que es en parte, terminará. Otro ejemplo teológico es la última cena, en donde a cada uno se le dio un pedazo de pan, un pedazo relativo de lo absoluto, enseñándonos que en el conjunto de verdades relativas nos conduce a la verdad perfecta. Por eso dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pues el único que tiene toda la verdad absoluta es Jesucristo. Por eso Jesús dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero cuando Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Jesús no le respondió. Porque hay cosas que no se responden solo por curiosidad, porque el maestro aparece cuando el discípulo está listo. La verdad es el camino, que cuando la conocemos en cualquier área de nuestra vida, traza un destino de infinitas posibilidades. Lo mismo pasa con la ciencia, cuando se descubre una verdad sobre alguna ley del universo. Se abre un camino infinito, porque la verdad, como la ciencia, no se inventa, se descubre. Y así como el hombre no crea la materia, sino descubre cómo utilizarla y darle forma, la verdad no es creada por ninguna religión, ni es propiedad de ninguna religión, y es nuestra responsabilidad encontrarla. Dios promete guiarnos a toda la verdad. La promesa de Dios en Efesios 4:13 es llevarnos a la misma estatura y plenitud de Cristo, a la misma madurez y conocimiento absoluto de un varón perfecto. Pero no termina ahí. En 1 Corintios 15:28 dice que cuando se haya cumplido, entonces Cristo se someterá, hablando de entregar su autoridad al Padre, para que el Padre sea nuestro Maestro, que nos guíe a la verdad infinita. Cumpliéndose así la palabra, en tu luz veremos la luz, porque solo en la luz del entendimiento de Cristo entenderemos la mente infinita del Padre.
porque es imposible entender lo infinito con nuestra mentalidad finita. ¿Qué es la verdad absoluta? Es aquella que no se puede someter a juicio, por cuanto es invariable e inmutable. Quiere decir que no cambia bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que hace la verdad en el hombre, nos brinda estabilidad. Toda verdad comienza del no saber al saber absoluto, y de lo absoluto a lo infinito. Y ni la ciencia ni la religión hemos llegado hasta allí. La verdad es un camino, y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y tú puedes someter a juicio cualquier religión, mas no a Jesucristo, por cuanto Él es mayor. Jesús tiene mayor testimonio que nosotros. Él es el juez supremo y nosotros los sentenciados. La verdad infinita en el campo espiritual. Dios es la verdad eterna e infinita, por cuanto esa es su naturaleza y Él vive en la eternidad. Y todo lo creado fue hecho por Él y para Él. Dios dice que todo ser humano es mentiroso y que el único veraz es Él, que no existe la posibilidad de que Dios mienta. Entonces, ¿en dónde buscaría usted la verdad? En aquel que no puede mentir. No podemos encontrar la verdad fuera de la verdad. Y Jesús dice, yo soy la verdad. La única verdad capaz de dividir la historia en dos. Y el propósito de la verdad es cambiar nuestra vida en un antes y después de Cristo. Porque la verdad de Jesús puede transformar la mente de un pescador en un erudito reformador. Y la verdad por medio de la fe nos trasciende para romper los límites de lo que antes se consideraba imposible. ¿Cuál es el propósito de la verdad? Jesús dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque de donde Dios está, hay libertad. Surge la pregunta, ¿te hace libre lo que crees, o solo te esclaviza mucho más? ¿Te trae condenación o salvación? ¿Te prospera o te arruina? ¿Te hace sentir digno o inmerecedor del favor y de la gracia de Dios? Si no hay libertad, no está la verdad. La verdad de Dios son buenas noticias de salvación y no un río de condenación. Hay quienes piensan que toda crisis es un castigo de Dios y no una reflexión para prepararnos mejor. Cada crisis nos enseña si lo que estamos haciendo en realidad funciona o no, si estamos construyendo sobre arena religiosa o sobre verdades que te estructuran para vivir una vida mejor. La verdad que te hace libre no es teoría, sino la que experimentamos día a día. La verdad es gloriosa cuando se hace carne, convirtiéndose una realidad en nosotros y no solamente en tinta y papel. La verdad te da paz, te alienta, te fortalece, mientras que la religión crea temor, condenación y dependencia. La verdad no es aceptada por los que se benefician de mantenerte en esclavitud, al igual que la paz es odiada por los que se benefician de la guerra. La verdad de Jesús no encajó en la filosofía de los religiosos de su época, que estaban llenos de envidia, que solo buscaban dinero, fama y poder. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a traernos libertad. No vino con el propósito de esclavizarnos en una nueva religión. Jesús nos dejó fue un testamento, declarándonos herederos de su reino y de su bendición, y nos hizo libres de toda condenación. Y nos dijo que su Espíritu nos guiaría a toda verdad, y su Espíritu está dentro de nosotros, en nuestra boca y corazón. ¿Cómo discernimos la verdad? La verdad tiene un conjunto de 3 elementos. El apóstol Juan dice,
que tres son los que dan testimonio en el cielo acerca de la verdad: el Padre, el Hijo y el Espíritu, y que estos tres concuerdan, y que en la tierra también son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y que estos tres concuerdan. Nosotros nos componemos de tres elementos, somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Una parte física guiada por los 5 sentidos y 2 partes inmateriales para ser guiados por lo espiritual o lo inmaterial. Y estos tres deben de concordar cuando se trata de conocer la verdad. Nunca estas tres áreas son engañadas a la vez. Siempre habrá una de las partes que te alertará sobre la verdad. Y después decimos: algo sí me decía por dentro. Por eso Dios dice que Él no da por inocente al pecador, porque siempre sabemos que una de las partes no concordó, mas no nos importó. El problema está cuando caminamos más por voces externas, muchas veces en supuesta obediencia en contra del testimonio interno. No se firma ni se obedece lo que tú no entiendes, porque todo aquel que tiene una fe ciega, la verdad le abre los ojos, y toda verdad interna debe de concordar con las tres que dan testimonio en el cielo y en la tierra, porque para eso tenemos la palabra más segura. Me gusta la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Le enseñó cómo encontrar la verdad. Le dijo que ya no la encontraría ni en el monte de Samaria ni en el templo de Jerusalén, que la encontraría dentro de ella, en su mismo espíritu, porque la verdad reposa en donde tu adoración es aceptada. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu para guiarnos a toda verdad. Jesús le enseñó que si dependía de lo externo, le provocaría más sed y que nunca la saciaría, porque el agua que Él le daría sería una fuente dentro de ella que jamás volvería a tener sed. ¿Conoce usted algún creyente que ya no tenga más sed? ¿Será que todavía dependemos de lo externo, del monte y de Jerusalén? Porque todo aquel que en Él cree, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El propósito de las Escrituras no es religión, es únicamente encontrarlo a Él, encontrar a Jesús, encontrar la verdad. Tu realidad a transformar es lo que está dentro de ti, no lo que está afuera. Tu mundo es el que llevas dentro y es tu percepción de las cosas y es tu única responsabilidad de transformar. La única verdad que se le demandará es aquella que sí entendiste y que por temor o por alguna razón no quisiste obedecer. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado o como maldad. Esta vez te vamos a pedir algo. Abajo en los comentarios, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido cuando conociste o descubriste la verdad. ¿Qué caminos nuevos o oportunidades te ha abierto en cualquier área de tu vida? ¿Cómo aplicas estos tres elementos? Si eres consciente de ello, ¿cómo te han guiado? ¿Has hecho algo alguna vez por obediencia a la autoridad espiritual en contra de tu testimonio interno? Déjanos tu comentario, un comentario de bendición. Y también no olvides suscribirse si no se ha suscrito. Comparte la palabra de Dios. Si te ha bendecido, posiblemente bendecirá a otro también. Agradecemos sus oraciones por nuestro ministerio. Les habló el pastor Álvaro Torres, y que el Todopoderoso nos continúe bendiciendo.